Pecas y Manchas también, gracias a Dios, Jesús ha tenido mucha acogida con el público infantil, que son los más difíciles, siempre digo. ¿Cómo estás, Patricia del Río? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Encantadísima de estar acá en Exitosa, en tu casa, y sobre todo escuchando esta entrevista tan interesante. Me he quedado pegada. ¿Sabes que estoy sacando cuentas de que tú llegas en momentos bastante difíciles donde vienes a presentar un libro infantil, que es este nuevo que se llama Pecas y Manchas, hecho por Planeta, que por cierto lo he leído y mi hija lo tiene también. Pero pasan cosas que de verdad a mí me digo, bueno, está Patricia aquí, ¿no? Y deberíamos preguntarle no solamente sobre Trump, sino lo que ha pasado con Cipriani, con quien hemos tenido en algún momento cercanía a ambos, ¿no? Así es, así es. Bueno, creo que la iglesia está cambiando, ¿no, Jesús? Creo que hay bastantes señas al respecto, ¿no? Bueno, pero haber ocultado el tema durante 35 años, algún tipo de respuesta deberíamos tener de la Iglesia Católica Peruana, a eso, ¿no? Me refiero, ¿no? Y yo creo que además, después de la actitud del Papa Francisco con respecto al movimiento Sodalite, no se pueden ser tibios con estos temas, ¿no? Bien, justo me están diciendo por interno de que en cualquier momento me van a mandar una respuesta del cardenal Cipriani sobre este tema. Espero que sea contundente, ¿no? Porque la investigación del país es bastante seria. Y recordemos que responde a una época de ocultamiento en general en la Iglesia Católica. Esa era la norma, ¿no? Bueno, pasó en Boston. Exactamente. Pasó en Bolivia, el caso Maciel, el caso Caradima. Y justamente lo que se está haciendo es la revisión de estos casos, incluidos el del Sodalicio, que ha tenido una respuesta bastante contundente de parte de la Iglesia, que en este siglo ya no se puede permitir ese silencio, ¿no? Porque esas víctimas además existen, están ahí, siguen ahí, ¿no? Bueno, yo quiero decirle a la gente que trabaja con el cardenal o que tiene algún tipo de relación con el señor Cipriani y que tiene los micrófonos abiertos de Exitosa para poder pronunciarse, para poder dar una respuesta respecto a esto que ha salido hoy día en el país, que es una investigación muy amplia, que además tiene testimonios bastante serios de una víctima, aunque se hablan de dos, y este es un tema que sí se conocía, que se hablaba, pero que no había nada más al respecto, ¿no? Ahora sí ya tenemos al menos alguien que ha hablado, ¿no? Así es, y el país está sumamente comprometido, el diario El País de España, sí, con las denuncias de pedofilia. Ha seguido varias, varias en Latinoamérica. Yo he ido, ¿no?, comentando cada una de sus investigaciones respecto a este tema durante mucho tiempo aquí en la radio, porque creo que es importante que se hagan públicas. Y sobre todo no blindar. Yo entiendo las personas que son católicas. Yo particularmente me considero una persona católica. Yo también, no practicante, pero soy católico. Tengo fe, o sea, exacto, digo, creo. Vivimos nuestro catolicismo, no voy a decir a nuestra manera, porque formamos parte de una institución con reglas, pero lo que quiero decir es justamente la defensa de una institución como la Iglesia Católica pasa por separar o por señalar aquellas cosas que se hicieron mal, no por ocultarlas, ¿no? La Iglesia no es perfecta, ¿no? Dios será perfecto, pero la Iglesia es una institución humana, claro, ¿no? Pero tú sabes que como institución la Iglesia es infalible. Los que son falibles son las personas que forman parte de la Iglesia. Entonces, si quieren mantener ese precepto, tienen que separar a las personas que no están de acuerdo con lo que promulga esa institución. Pero discúlpame, pero ¿no? Aquí también hay un problema, porque la Iglesia, siendo infalible como institución y falible sus miembros tendrían que pasar por tienen que ser puestos a disposición de la ley. Porque cometen delito. Porque, por ejemplo, en el caso del Sodalite, el Sodalite ha sido disuelto por el Papa, pero no han enfrentado todavía la justicia. Y yo creo que la Iglesia tiene que cambiar y lo está haciendo, ¿no? Los cambios en la Iglesia nunca son rápidos, pero creo que de ahora en adelante a cualquier persona que se ve involucrada en un acto de pedofilia, de agresión o de lo que sea, tiene que ser tratado como un ciudadano común y corriente, y la Iglesia ponerlo a la disposición, entregarlo a la ley, ¿no? Es lo que correspondería, ¿no? Vamos a ver cómo responde Juan Luis Cipriani con respecto a esta denuncia, que es seria, es complicada, pero yo creo que si seguimos la línea del Papa Francisco, lo que ha venido haciendo, no va a haber un silencio al respecto, ¿no? Sí, bueno, a ver, este es un tema bastante difícil, la verdad. Yo he tratado el tema con mucho respeto, he leído básicamente al inicio del programa toda la investigación que toca directamente al cardenal y estoy esperando. Me acaba de mandar una carta, ¿te parece si la podemos leer? Por favor, me encantaría. Creo que es importante porque es la primera respuesta del cardenal Cipriani. Gisela, te estoy mandando la carta del cardenal Cipriani hoy, 25 de enero, que me acaba de hacer llegar aquí a Exitosa, y creo que es importante también escucharlo a él, porque, a ver, soy respetuoso de las leyes y creo que existe la llamada presunción de inocencia. O sea, los medios no pueden juzgar de antemano, entonces hay que también escuchar. Ya cuando la cosa es demasiado compleja, pues se mira el tema como tal. A ver, estamos abriendo la carta del cardenal. ¿La tienes ya, Gisela, para poder mostrarla, por favor? Que es una carta además firmada, que dice lo siguiente.
A ver, dice, diario El País. O sea, esta es la carta que le envía Cipriani al País de España. Dice, ante las acusaciones que hoy, 25 de enero de 2025, ha publicado el diario El País sobre mi persona, quiero aclarar que los hechos que describen son completamente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, Exitosa. ni antes ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas a la Santa Sede en el año 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto del año 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó a continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso. El 18 de diciembre del año 2019, el nuncio apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora. O sea, está rompiendo su silencio Cipriani luego de las medidas impuestas. El 4 de febrero del 2020 tuve una audiencia con el Papa Francisco y el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral realizada durante estos años, predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, etc. En estos años fuera de Lima viví en Roma, dedicado a mis trabajos como cardenal miembro del dicasterio para la causa de los santos, hasta que cumplí los 80 años y me retiré de toda ocupación en la curia romana y me trasladé a Madrid. Resulta grave que se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada para la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder. Por desgracia, no es la primera vez que se acusa a un cardenal en falso con relatos llenos de detalles escabrosos. Aprovecho esta ocasión para manifestar mi rechazo y repulsa total a los abusos sexuales a menores y personales vulnerables y reitero mi compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar esta lacra, siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el especial liderazgo del Papa Francisco, poniendo en el centro a las víctimas. A pesar del dolor de que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador. Rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia. Es lo que está diciendo el cardenal Juan Luis Cipriani. En ese momento tenemos una investigación periodística y tenemos dos versiones y esto tiene que pasar por una investigación formal para que se determine qué es exactamente lo que pasó. Ahora yo no me puedo imaginar la pesadilla de alguien que pueda ser acusado falsamente de algo como esto, pero tampoco me puedo imaginar la pesadilla de una persona que ha pasado por esto y que nadie le cree. Entonces estamos ante una situación bastante compleja. Claro, la Jesús, denuncia ¿no? del país es clara al decir de que incluso trataron de callarlo. Así o sea, es. el Opus Dei también tendría que emitir algún tipo de manifestación al respecto, ¿no? Porque ellos son en parte involucrados en este tema. Y acá me permito discrepar en un punto que no tiene que ver con lo que se le acusa al señor Cipriani, sino no fue una persona que puso en el centro a las víctimas cuando hubo denuncias de esa naturaleza. Textualmente, ¿no? Que los derechos humanos eran una cojudez, también hay que recordarlo. Bueno, o sea, pero creo que en concreto, cuando le tocó analizar el caso Solicium, tuvo que irse para que las cosas avanzaran, porque no asumió cuando él era el máximo representante de la Iglesia Católica, no lo veíamos ponerse al lado de las víctimas precisamente. Bueno, ¿no? todavía sigue siendo cardenal de Perú, no pierde el título. De acuerdo, claro, porque es ungido por Dios. Así es. Es un príncipe de la Iglesia, el señor Cipriani. Si bien es cierto, ha dejado, no es cierto lo que él dice, su relación con la Iglesia de manera activa, él todavía sigue siendo parte de la Iglesia Católica y representante de una parte importante de la Iglesia Católica, que es la más conservadora de este país, ¿no? Además, ultraconservadora. Creo que tuvo un liderazgo muy polarizante. Mientras él estuvo como máxima cabeza de la Iglesia Católica en el Perú, como arzobispo, no fue una persona convocante, pero creo que también nos tiene que asistir la calma hasta entender la claridad de los hechos y que se haga, como tú dices, una investigación que no esté en manos de la Iglesia Católica, que esté en manos de la justicia, porque estamos hablando de un presunto delito penal. Bueno, yo le agradezco al cardenal que haya tenido esa posibilidad de dar su posición. Hemos leído su carta de integridad, al igual como hemos leído el reportaje del País, y ya obviamente esto queda pues como parte de un tema a debatir. Porque ese tema de guardar silencio, si una persona es inocente en diferentes tipos de niveles, de instituciones, tiene que, en cierta manera, también defenderse de alguna manera, ¿no? Ese es el mayor problema de la Iglesia Católica. Sí, los silencios. La reserva de situaciones que tocan a otras personas, que destruyen vidas, además. Así es. La denuncia es seria y merece una respuesta seria. Esta es una declaración de parte del cardenal Cipriani que está bien.
es lo que corresponde, algo tiene que decir, pero insistimos en que se necesita esclarecer los hechos, para mí, en la vía que corresponda, ¿no? Bueno, tú sabes que un montón de amigos me han saltado para decirme por qué hago público un tema, porque obviamente... ¿Cómo que porque es público? Ya salió en... Toca a la Iglesia Católica Peruana, toca a quien fue su principal representante. Otra vez, No, entonces, otra vez la idea de que si lo metes debajo de la alfombra no existe. Y todo ¿no? lo traspolan al tema político. Yo digo, bueno, yo no dependo de ningún partido político ni ninguna ideología. Trato de hacer lo que ciertamente hago todos los días, ¿no? Que es ceñirme a los hechos. Así es. ¿No? Y Así luego es. contrastar. Ya tenemos un primer contraste por parte del cardenal, ¿no? Pero creo que el cardenal Cipriani sí se merece una investigación seria, una investigación transparente. A nivel del Ministerio Público, ¿no? A los niveles que corresponda, sin odios políticos. O sea, Sí. porque es una persona que polarizó mucho, que generó muchos odios, como muchas adhesiones también, ¿no? Sí. Y creo que hay que dejar las cosas, que mirarlas con Claro. cabeza fría y analizar lo posible las denuncias, Claro, ¿no? lo otro es la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Qué tanto se van a comprar el pleito en esta situación, no? Ujú. Bien. Mira, discúlpame que te haya metido en estos temas, No, pero me recuerda a mis mañanas de hace unos años. ¿no te gustaría volver a la mañana? No sé, nunca hay que decir nunca, pero por el momento estoy contenta con mi literatura. Patricia del Río está presentando Pecas y Manchas, su nuevo cuento infantil. Mira, ¿de qué tema estamos pasando? Bueno, la vulnerabilidad sigue siendo un tema en todo caso. No, claro, y deberíamos preocuparnos más por nuestra infancia, ¿no? O sea, Así por es. nuestros niños que están muy maltratados y muy tocados. Hay una frase muy bonita que se le aprendí a Miguel Humberto Aguirre, que espero que esté bien. Hace mucho tiempo que no hablamos, pero hablaba justamente de los niños en una crónica que él hacía para la radio, ¿no? Decía, tocar con delicadeza contiene sueños, al referirse a los niños. Qué belleza. ¿No? Qué linda Entonces, frase. Eso por siempre Dios. se me quedó porque cada vez que veo a mi hija jugar, digo, claro, o sea, merece toda la atención y el cuidado, ¿no? Cuidado. Tu hijo está grande, Grandazo, 17 años tiene. acaba de graduarse del colegio, ¿no? Sí, y entrar a la universidad ya es un digno cachimbo de la Universidad de Lima. Qué viejo estoy, porque lo vi, pues obviamente en tu barriga, ¿no? Y luego escapando de un terremoto y luego ya haciendo múltiples cosas. Siempre llegamos a esa historia. Siempre digamos esa Mira, historia. vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Para cambiar de Perfecto. tema bien y hablar del libro de nuevo que tienes para el público en general. Luego ya vienen los amigos de China que están con Sueño Nuevo Chino esta semana y nos van a dar algún tipo de predicciones, pero estamos conversando con Patricia del Río aquí en Exitosa en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz que integra al Perú. Estamos en Hablemos Claro de los sábados y ella es la primera invitada del año que tengo a propósito de libros. Le estaba contando que me operaron de la vesícula. Se me fue muy mal en ese sentido. Hay que tener cuidado con la vesícula, uno no se da cuenta hasta que se la tienen que sacar, ¿no? Si Sí. usted tiene un dolor intercostal, ¿no? Así agudo. No piense que es un gas. Exactamente. Bueno, acá con Jesús compartimos algo más. Jesús, yo tampoco tengo vesícula. A ver, ya dejemos de lado un poquito lo que ha pasado con Cipriani, centrémonos un poquito en la literatura, porque el Dale. año pasado ha sido importante para la literatura en el país el hecho de que no solamente se desarrollen ferias, sino que haya más espacios de difusión cultural Así es, y que además hayan más autores y autoras. así es. Creo que, no me canso de decirlo, o sea, que estamos produciendo mucha literatura y esto nos debe generar alegría, porque esa literatura tiene que llegar a todos. Si somos un país mucho más leído, vamos a tomar mejores decisiones, eso es indiscutible. Tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas que falta enormemente en el Perú es que el ministerio, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, compre libros que ya fueron publicados por las editoriales para bibliotecas públicas. Porque efectivamente se está publicando mucho, se está publicando muy bien, pero si no alimentamos nuestras bibliotecas públicas, Jesús, solo el que lo puede comprar tiene acceso a ese libro. Y hay países que tienen una biblioteca pública en cada esquina. A nosotros nos faltan muchísimas. Y no se trata simplemente de llenar un espacio con libros donados. Una biblioteca tiene que ser hecha bien pensada para el público al que va dirigido. Sobre ¿no? todo porque los tiempos han cambiado también y la literatura tiene ya otros matices. Ahora sobre todo hay dos tipos de literatura que han avanzado en el tiempo. La literatura infantil, y que es necesaria para la formación de los niños, y la otra la literatura juvenil. En ¿No? las ferias de libros son los dos públicos que más venden. La literatura infantil, los dos rubros que más venden, y la juvenil. Eso quiere decir que tenemos unas generaciones que hasta los 15 años están leyendo muchísimo. Y la oferta, eso sí, es muy variada y de muy diverso precio, ¿no? Ahora, ¿yo por qué destaco esto? Porque claro, para nosotros, por ejemplo, en nuestra época, pues, de alguna manera,
era un poquito complejo leer las obras más importantes del mundo, ¿no es cierto? O sea, no sé, pues Quo Vadis, el Cid, ¿no? El Quijote. El Quijote, la Ilíada, la Odisea. Yo lo leí en canto, ¿sabes? La Ilíada, la Odisea, en una edición que era netamente griega, o sea, que era prácticamente como si lo estuvieras leyendo de cómo se dio. Entonces era bastante complejo. Así es. ¿No? Hasta la misma Biblia para tratar de entenderla. Pero ahora tienes literatura que tiene justamente esa particularidad que busca acercar al joven o al niño con la lectura, ¿no? En el caso de la literatura infantil, nosotros hemos salido de la lectura de los clásicos, digamos, ¿no es cierto? De los hermanos Grimm, de los Andersen, a los libros ilustrados en los que hay una apuesta muy fuerte por la gráfica y que ayuda a los más chiquititos a conectarse con la lectura. Y en el caso de la literatura juvenil tienes una oferta que conecta mucho con el mundo de los chicos, con romances, fantasía, vampiros, zombies, yo qué sé. Ese es un mundo enorme, fascinante, que capta a los chicos que leíamos nosotros, a Edgar Allan Poe, a Sherlock Holmes, que estaba muy bien, y que también se siguen leyendo, pero tienen esta otra oferta, ¿no? Que es maravillosa también. La literatura clásica era difícil, pero ya ni tanto. Fíjate que ya hay, además, ahora con los cambios generacionales y la televisión ¿no? y el cine están ayudando mucho también a tratar de tener esas obras en otra dimensión, en otro contexto. No tan igual, pero las adaptaciones son... ¿no? 100 años de soledad, es increíble lo que han hecho con sí. Hay gente que soledad, ¿no? discrepa mucho. Eso te iba a preguntar el año pasado, que íbamos a tener una entrevista a propósito de Pecas y Manchas, el libro que estás presentando infantil. Digo, ese es un buen tema para tratarlo con Patricia, porque claro, hay quien es muy dogmático respecto a las obras literarias y cree que la obra, si va a ser adaptada al cine o a la televisión, tiene que ser tal cual, ¿no? Puntos y comas respetados, y no es así. Lo cual es una obra adaptada a la cine o a la televisión que parte de una obra literaria, Jesús, es una apuesta del director. Ya no tiene nada que ver con lo que escribió el autor. En un sentido sí, porque es una adaptación, pero es una apuesta personal. A mí particularmente, ¿sabes qué me gustó mucho de la adaptación de 100 años de soledad? Que me hizo recordar al libro, que me hizo recordar pasajes del libro, lo reviví. Claro, ¿no? y bueno, hay muchas cosas que yo ya no recordaba. Es más, leí 100 años de soledad hace muchos años y entonces decía, bueno, hay cosas que ya no me cuadran. Voy a regresar nuevamente al libro, que se lo estoy disputando a mi esposa, que lo tiene todavía ahí leyendo, ¿no? Exactamente, y te recomiendo, si no la has visto todavía, la adaptación de Pedro Páramo, por ejemplo, que es muy buena. Muy buena. Sobre todo la forma en la que Pedro Páramo ya va desapareciendo en el tiempo, ¿no? Mira, y no hay que tenerle miedo a las adaptaciones, ¿sabes? Antes se adaptaban los libros a óperas, hoy día se adaptan a series de televisión y películas. Son las distintas formas que la cultura se acerca al ser humano, ¿no? Sí, bueno, pero entonces ¿te gustó 100 años de soledad? Me gustó, lo disfruté. Lo disfruté. Tremendo ¿no? papel el de Arcadio, ¿no? O sea, sí, José qué bueno, sí, muy bien. Estaba muy bien y la verdad que me dio gusto. ¿Cómo se va transformando en lo que finalmente es, no? Así es. Ahora, sí creo que la disfruta el cuádruple alguien que leyó la novela, ¿no? No me imagino a alguien que no leyó la novela viendo la serie porque me parece que se va a perder de mucho. ¿Tú crees que guarda ese realismo mágico que Gabriel García Márquez hubiera querido en su momento para su obra principal? Sí, me parece que logra pescar esa esencia del libro, ¿no? Básicamente. Sí. La fotografía me encanta, además. Hay una parte... No, y la recreación de Macondo está muy bien. Claro, había una parte que me llama mucho la atención cuando caen las mariposas amarillas tras la muerte del patriarca de los Buendía, ¿no? Esa parte y la otra cuando se vuelve loco, ¿no? O sea... que lo amarran al árbol. ¿No? Y la del árbol cuando lo amarran y cómo se ve, cómo se abre el plano para mostrar ya el inicio de la decadencia de la familia, ¿no? Así es. O sea, yo creo que es importante que usted vaya justamente a leer, a ver y después a leer, ¿no es cierto? A recapitular un poco aquello que ha sido parte justamente de nuestra historia, de nuestras vidas. Y si no la leyó, le recomiendo no ver todavía la serie, lea el libro y después vea la serie. La va a disfrutar. Y ya no es tan difícil leerlo tampoco, ¿ah? No. O sea, García Márquez, si hay algo que no es difícil. Mira, a ver, has escrito Pecas y Manchas. El año pasado nos presentaste tu primer cuento infantil. Así es, que desde tuvo la luna. Muy buen éxito. Mucho éxito y Pecas y Manchas también, gracias a Dios, Jesús ha tenido mucha acogida con el público infantil, que son los más difíciles, siempre digo. Y es una historia un poco... Tiene un fondo, ¿no? Sí. Y lo entendí, ni bien lo leí y dije, tiene un fondo. Sí, es un perrito que tiene un montón de hermanos, unos son blancos, otros son marrones, otros negros, y él es el único que es todo manchadito. Y no quieren jugar con él. Tampoco quiere jugar con él el gato, tampoco quiere jugar con él la ardilla. Entonces decide ir a curiosear, se pone a jugar con su sombra, creyendo que es otro perrito, ir a curiosear en la granja en el que vive, en el campo en el que vive, atraviesa todo el campo y se encuentra con una vaca, que curiosamente
tienes manchas como él, ¿no? Entonces él se llama Pecas, la vaca se llama Manchas, y entablan una amistad en la que aprenden a comprenderse, ¿no? Entonces es una historia que apuesta por la idea. Yo no creo que las historias tengan que tener una moraleja, pero sí acerca al niño a cosas que le pueden pasar, como por ejemplo el miedo al rechazo, el saber que siempre hay alguien que puede ser tu amigo, que un amigo puede estar a la vuelta de la esquina, que no te tienes que quedar jugando solito. El tema ¿no? de la pertenencia, ¿no? Exactamente. Eso es lo que toca tu libro. Así es. Pecas y Manchas. ¿Sabes por qué lo empecé a entender de esa manera? Ahora, trayéndolo a mi vida personal, mi hija está por empezar la primaria ya aquí a un mes. Y está en ese proceso de adaptación en el mismo colegio. Pero una cosa es ver el colegio vacío con sus amiguitos con los que viene en el nido, y otra cosa es enfrentar el monstruo el primer día de colegio cuando vea a muchos niños más grandes que ella y ella verse en diferentes tipos de ámbitos y situaciones, porque va a enfrentar un nuevo modo de vida. Y menos proteccionismo, además. Así es, y a los padres les da mucho miedo que sus hijos entren a entornos nuevos porque dice, se adaptará, tendrá amigos, será feliz. Bueno, este cuento ayuda a los chicos a saber que, bueno, sí, te puede pasar que no quieran jugar contigo, pero el mundo no se acaba ahí. Tienes que seguir buscando, ¿no? Claro, y al final vas a encontrar a alguien que comparte contigo muchas cosas. Así es. Que en este caso es la vaca, ¿no? La vaca. Que es Manchas. Que es Manchas. Que aprende a decir wow. Y Pecas aprende a decir es mu. Un cuento, se lo voy a recomendar a los papás de colegio, que viste que también nos cambia la vida a nosotros, porque ahora ya empiezas a tener círculos de padres de familia. Y entonces tienes prepárate para los WhatsApp comunes. Y te incrementan los sobrinos, porque ahora todos son sobrinos. Si vas a comprarle un helado a uno, le compras a los 20 que te caen encima. Así es. Y la idea justamente de una historia infantil, Jesús, es que haya un momento en que un padre y un hijo puedan compartir una lectura, ¿no? Y que además puedan conversar sobre cosas que a los chicos les pasan el día a día, ¿no? Sí, además está muy bien ilustrado. A mí lo que me gusta sobre un cuento infantil, porque son dos cosas. No basta solamente con el tema de la historia, que podría ser muy corta y que tiene un mensaje de fondo, pero las ilustraciones ayudan mucho a los niños. ¿Por qué las ilustraciones son fundamentales en los cuentos para niños? Porque son otro nivel de lectura. Andrea Balbuena, que es en este caso otra vez mi ilustradora, que lo ha hecho súper bien, igual que en mi primer libro, no hace una repetición en el dibujo de lo que yo estoy contando, sino es complementario, ¿no? Y al ella aportar en su dibujo nuevas cosas, los niños tienen otro nivel de lectura y se fijan en otros detalles. Por ejemplo, un detalle que parece menor, pero no lo es que conforme Pecas se va acercando a Manchas, empiezan a aparecer un montón de flores y insectos que tienen puntitos, como ellos, ¿no? Como preparándote el camino para ese universo que Pecas va a descubrir. Bueno, el gato, ¿no? También es manchado, obviamente. El gato también es manchado, pero no quiere jugar con Pecas, le aburre. Bueno, me gusta mucho cómo está hecho el libro. Me parece además, no sé, yo tengo mucho gusto por los pasteles. Son más cálidos. Así es, ¿no? Así es. El otro libro, el anterior, era negro. Era negro porque como era una niña que vivía en la luna, la imaginábamos en el espacio oscuro, ¿no? Y eso es un riesgo también, porque el negro como que no... Y sin embargo... En la lectura infantil tiene un significado también, ¿no? Sí, y así es. Tiene que ver con el miedo. Con el miedo, con lo desconocido, ¿no? Claro. Y yo siempre les recomiendo, ahora que vas a tener a tu niña en el colegio, Jesús, empiezan los cumpleaños. Y uno siempre se hace un montón de paltas sobre qué regalo. Le regalé a mi sobrina. Hay que regalar cuentos, claro. Hay que regalar cuentos. Y además uno los puede comprar, los puede tener en casa. Y una vez que viene un cumpleaños, envuelves uno y siempre va a ser un buen regalo para un niño. No hay cuentos para niñas y niños. Los cuentos son unisex. Y siempre son bienvenidos por los padres. Bueno, y ¿no? termina con mariposas. ¿Algún gusto particular tuyo por las mariposas o fue ya una libertad? Ya fue una libertad de Andrea, de ¿no? ilustradora. Sí, una Bueno, libertad me gustaría de conversar con los ilustradores, ¿sabes? En algún momento. Es que y tienen un discurso muy interesante y te cuentan su proceso creativo es maravilloso. Claro, ¿no? eso justamente, el proceso creativo del ilustrador. Hay un libro que es escrito en español, no me acuerdo el nombre ahora, que ha trabajado con Almodóvar y que le hace los storyboards. Ajá. Y a propósito de que trabaja con Almodóvar, y empezó a trabajar con otros claro. cineastas y hablaba de la lógica del storyboard, o sea, de qué significaba el dibujo para las películas, que eran importantes porque, claro, era como una especie de mapa con el cual trabaja el director para citar las cámaras y mover mejor a los personajes. Tal cual, tal cual. Oye, Patricia, gracias por estar esta mañana con nosotros. No, gracias a ti, Jesús. Hemos tenido noticias de todo tipo, pero para mí ha sido siempre es gratísimo conversar contigo sobre cualquier tema. Uno de estos días vas a venir y nos va a caer un terremoto. Espero que no. Ya les contaremos esa anécdota a los que no han escuchado. Bien, gracias a Patricia del Río esta mañana. Ya saben, Pecas y Manchas están en las librerías desde el año pasado. Si tienen un cumpleaños,
Es un muy buen regalo. Esto es editado por Planeta Junior y Planeta Gastro también está muy bueno, ¿ah? Sí. La línea Planeta Gastro.